Hola, mi nombre es Ciro Giorgini y en este trabajo integrador me encargué en lo que es la parte teórica de trabajar con los conceptos matemáticos de conjunto y lógica, que luego se relacionan con lo que se implementó en Python. Bueno, lo que busca esta parte es aplicar las operaciones entre conjuntos con los supuestos DNI del grupo y expresar condiciones lógicas en lo que conocemos como un lenguaje natural. Y bueno, para lo que es la formación de conjuntos, utilizamos estos dos DNI ficticios. Y bueno, a partir de ella sacamos los conjuntos de dígitos. Bueno, una vez obtenidos los resultados, realizamos lo que son las operaciones. Arrancamos por lo que es la unión, que bueno, nos va a mostrar los dígitos de ambos DNI sin repetirse. Después hicimos intersección, que nos va a mostrar los dígitos en común que tienen estos dos conjuntos. Después hicimos diferencia, que nos va a mostrar los dígitos que tiene uno pero el otro no. Y por último, lo que es la diferencia simétrica, que nos va a mostrar los dígitos que están en uno o en otro, pero que no están en ambos. Bueno, después realizamos lo que es un diagrama de Venn para representar gráficamente la relación entre estos dos conjuntos. Y bueno, el gráfico sería el siguiente. Bueno, después hicimos la redacción de las expresiones lógicas en lenguaje natural como si la intersección tiene más de 5 elementos, se considera que hay una alta coincidencia entre los DNI. Y después la segunda sería que si un conjunto tiene más de 6 elementos únicos, este se considera que tiene una alta diversidad numérica. Que bueno, la segunda expresión que comenté es la que se implementa en el código de Python de la siguiente manera. Y esto nos permite que a la hora de ingresar el DNI no haga falta hacerlo manualmente para ver si tiene una alta o baja diversidad numérica. Hola, buenas. Yo soy Fernando Chacón, de la Tecnicatura en Programación de la UTN. Esta es mi presentación para el trabajo integrador número 2 de la materia matemática. Bueno, para comenzar explicando este trabajo de conjuntos, vamos a empezar explicando las funciones que definimos previamente, comenzando con la función contar pares impares. Esta función lo que hace es decir cuántos números pares y cuántos impares tenemos en cada conjunto, y lo hace de la siguiente forma. Primero comenzamos definiendo dos contadores que los inicializamos en 0. Luego tenemos una función lógica, for, que lo que hace es recorrer todos los elementos de la lista. Luego con cada elemento tenemos un cálculo que lo que va a ser diferenciar si es impar o par. Si el resto del número dividido 2 es igual a 0, es obviamente un número par, entonces el contador par va a sumar 1. Y si el resto es diferente a 0, o sea, es igual a 1, impares va a sumar 1 también. Bueno, la segunda función que vamos a explicar es la función es bisiesto. Esta función lo que hace es verificar si un número ingresado es bisiesto, un año. En este caso, un año bisiesto es un año que tiene un día más en el calendario, o sea, 366 días. Y para verificar si esto es verdad, tenemos esta función que lo que hace es calcular si el resto del año dividido 4 es igual a 0, puede ser que sea bisiesto, pero si además de eso el año dividido 100, el resto también es 0, entonces no es bisiesto. Pero si es diferente a 0, es bisiesto. O si el año dividido 400, el resto es 0, también es bisiesto. Bueno, como tercera función tenemos la función analizar DNI. Lo que hace esta función es darnos la frecuencia y la suma de todos los elementos del conjunto.
Para ello tenemos una función lógica llamada for, que lo que hace es recorrer todos los caracteres del string DNI y compara cada carácter. Si el carácter ya existe en el diccionario, le suma 1, y si aún no existe, lo crea. Luego convierte el dígito en entero y lo suma todos los elementos. Y como último nos devuelve las frecuencias y la suma de cada elemento. Bueno, como quinta función tenemos la función producto cartesiano. Lo que hace esta función es combinar los elementos de la primera lista con los elementos de la segunda lista, y esto los almacena con la función append en la lista producto. Entonces nos da el año y la edad que vamos a tener en ese año según lo que ingresamos. Bueno, como sexta función tenemos la función mostrar resumen. Con esta función lo que hacemos es mostrar el total de edades ingresadas, o sea, las personas, el promedio de edad, la máxima edad, la mínima, y luego todo esto lo imprime. Con la función total lo que almacenamos es la cantidad de personas que hay con la función len. Luego en promedio tenemos el promedio de edad con la función suma de edades dividido el total, o sea, la cantidad de personas. Luego tenemos la máxima con la función max, que ya con eso te dice la edad máxima ingresada, y con la mínima, la mínima. Bueno, y comenzando con el código tenemos la parte A, donde le pedimos al usuario que ingrese los DNIs separados por coma. Luego cada DNI se convierte en un conjunto de dígitos únicos usando la función set. Luego más adelante tenemos las operaciones entre conjuntos. Se muestra por pantalla la unión, la intersección, la diferencia simétrica. Luego más abajo tenemos el análisis de los DNIs. Se muestran la frecuencia de cada dígito y se suman el total de todos los elementos de los dígitos de cada DNI. Bueno, y arrancando con la parte B, donde ingresamos los años de nacimiento, los ingresamos dividiéndolos por coma, igual que en la anterior parte. Se calculan cuántos años son pares e impares, se verifica si todos los años ingresados nacieron después del 2000, y si es así muestra grupo Z. Luego verifica si algún año es bisiesto con la función que definimos anteriormente. Luego se muestran las edades actuales con el año en el que nacieron y la edad que tendrían que tener ahora. Luego el producto cartesiano, que muestra cada par de los elementos, o sea, año de nacimiento y edad. Y por último muestra el promedio de edad, el máximo, el mínimo y eso. Y bueno, por último acá tenemos el código en funcionamiento.